Benditas amadas, aquí estamos frente a la palabra del Señor. Vamos a ver al Señor Jesucristo ahora en otro hecho portentoso que Él ha plasmado aquí en su palabra para que hoy lo examinemos. Y está en Juan capítulo 6, del verso 16 al 21. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en la barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El Señor había apresurado el hecho de que los discípulos subieran a la barca y se fueran. Ya en Mateo 14 nos habla también de eso. Nos dice que el Señor estaba apresurado. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar. O sea, el Señor se apresuró a que ellos entraran en la barca y que salieran en ese momento de lo que estaba sucediendo. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Que el evento, que el milagro de haber multiplicado los panes y los peces había traído también el hecho de que querían a Jesús hacerlo rey. Y en este tumulto, en esta algarabía que había por este hecho y que querían a Jesús considerarlo como el rey que los iba a salvar, el rey que les iba a otorgar que nunca les iba a faltar el pan, que no les iba a faltar. En esa algarabía el Señor pescó a sus discípulos y los hizo subirse a la barca para que salieran de eso, porque seguramente también los discípulos también estaban entusiasmados de que el Señor, ¿por qué? No, si era su maestro, era su rey, si lo veían haciendo milagros y portentos, ¿por qué no podía ser el que los gobernara? Los discípulos tenían que entender que Jesús venía con un propósito divino. Él venía a redimir la humanidad y los discípulos, en su pequeño conocimiento todavía de Él, también eran contaminados con ese pensamiento de que sí, podría ser, ¿por qué no? Entonces, no, el Señor los mete en la barca, les dice que se adelanten y Él mientras despide a la multitud. Me da gusto eso. Sabe que el Señor no llegó y se subió y los dejó nomás ahí, no. Despidió a la multitud, una multitud que Él había alimentado, una multitud que Él también le había hablado. Y los despide, dice, y se va a orar. Y después dice, ya se hizo oscuro, pero la barca, dice en Mateo, ¿no? Nos dice que hizo a sus discípulos entrar en la barca, ¿ven? Y después dice, en el 24, dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. O sea, en todo este transcurso en que Jesús les dice, atraviesen y espérenme allá, los discípulos estaban luchando contra un viento que les era contrario. Y dice en Marcos 6:45 que remaban con gran fatiga, o sea, estaban cansados de remar y no avanzar porque el viento no les permitía, ¿ya?
Y dice que el Señor los vio. Si usted lo ve en Mateo, dice que los vio que estaban remando con gran fatiga. Entonces, mire, el Señor, a pesar de que él había estado orando al Padre, llenándose del Espíritu Santo, él estaba preocupado de sus discípulos y los vio remar con gran angustia, ¿ya? Y era un viento contrario que no les permitía avanzar. Y estaban ahí ellos en esa lucha contra el viento. Y viene el Señor caminando sobre las aguas. El Señor tenía que enseñar, y viene de noche, estaba oscuro. Seguramente ya, como había despedido a las multitudes, estaba solo, dice el Señor al otro lado, y atraviesa el mar caminando. Cuando los discípulos lo ven caminando sobre el mar, se asustaron, temieron, dijeron: es un fantasma, no puede ser el Señor. Pero el Señor tenía que mostrarle que Él es capaz, primero que nada, de que la creación le sirva. En este caso, el mar se convirtió en su alfombra para caminar, y Él tenía que mostrarle a sus discípulos que Él era el Dios, que Él era el dueño, que Él era el soberano de la creación. Y se presenta así. Fíjense, cuando los discípulos tienen miedo, les dice, y tuvieron miedo, dice, mas Él les dijo: yo soy. Se presentó como el Dios. Antiguamente dice: yo soy, yo soy. Yo soy el Señor. No necesito este reino, yo tengo un reino más grande. O sea, los discípulos tenían que ir expandiendo su visión del Señor Jesús. Porque hasta ahora, por eso el Señor les preguntaba de repente, les decía: ¿quiénes creen ustedes que soy? Algunos el profeta Elías, otros, y les daban. Y cuando Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces ahí el Señor le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Los discípulos necesitaban expandir su mente para ver a este Dios encarnado, poderoso, que estaba a su lado y que estaba con ellos y que no los dejaría. Mire, se presenta: yo soy, no temáis. Y dice que ellos con gusto, se alegraron el corazón porque estaban tan afligidos en esos momentos. No podían avanzar, ¿cierto? Dice, con gusto le recibieron en la barca, subió el Señor, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Enseguida, después de haber remado, de haber luchado contra el viento, ahora, al subirse el Señor a la barca, ellos llegaron inmediatamente a donde ellos querían llegar. Amadas hermanas, a nosotros nos sucede igual como los discípulos. A veces nosotros tenemos un concepto de Dios tan pequeño que no podemos ver la inmensidad del Señor. Mire, amada, cuando nos dicen, por ejemplo, entregue todo al Señor, entrega tus hijos al Señor, la gente dice: no, mis hijos, no, es que el Señor se los puede llevar. Eso es tener un mal concepto de Dios. Dios es bueno. Dios nos ama con un amor incalculable. Por lo tanto, ¿qué mejor que guardar nuestros tesoros en sus manos? Él no nos quiere hacer daño. Él siempre va a hacer lo mejor.
Aquí los discípulos pensaron seguramente, pucha, sería bueno que el Señor fuera el rey, pero no se daban cuenta que estaban con Dios mismo a su lado. Y eso era lo que tenía que cambiar en sus corazones. Él aquí se le presenta como el yo soy. No temas, no temáis. Y dice que ahí le llegó al corazón, ay Señor, eres tú. Y con gusto hicieron que el Señor subiera a su barca. Y cuando sube a la barca, llegaron inmediatamente al destino. Todo lo demás quedó en paz, en tranquilidad. Ya no había que remar tan fuerte. Estaba el Señor en control y ellos entendieron. Ellos entendieron. Aunque no tanto, todavía les faltaba, pero ellos ahí por lo menos supieron que teniendo a Jesús dentro de la barca, podrían llegar al otro lado. Amadas hermanas, hay muchas cosas que nosotros no entendemos y a lo mejor tampoco hemos visto al Señor en toda su dimensión divina. Pero amadas, Él nos está diciendo que Él es yo soy, que Él tiene todo poder, que Él tiene toda autoridad, que Él puede caminar sobre las aguas, que Él es el Señor del universo, que Él es el Señor de la creación, que Él es soberano. Por lo tanto, no hay ninguna circunstancia o ninguna vicisitud de la vida que sea grande para Él. Él es Dios. Yo soy. No temáis. Y ojalá que hagamos como lo hicieron los discípulos. Con gusto lo subieron a su barca y pudieron llegar al otro lado. Amadas hermanas, el Señor está a nuestro lado. Se está mostrando de distintas formas. Está mostrando sus milagros de formas tan maravillosas. Y nos dice en esta hora, yo soy. No temáis. Subamos, dejemos que el Señor suba a nuestra barca y Él nos llevará al otro lado. Amén.